Gracia y paz, mis queridos hermanos, muy buenos días y que tengan un bendecido día en el día de hoy. Espero que Dios me los bendiga, que Dios esté obrando en sus vidas y que esté dando fruto. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a otra devocional para la gloria de Dios, otra lectura maravillosa que el Señor nos permite poder compartir como hermanos y edificarnos como el pueblo de Dios. Amén. Hermanos, soy su hermano David desde aquí, desde Barcelona. Un saludo y un abrazo muy grande, un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Y hoy es día 5 de septiembre, es nuestra lectura número 122. Gloria al Señor, gracias a Dios por poder permitirnos leer estas lecturas y poder poner estos medios tecnológicos para edificarnos juntos como hermanos, como el pueblo de Dios en todo el mundo que estamos repartidos los hijos del Señor. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, antes de empezar la lectura de hoy vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor guíe esta lectura, guíe esta meditación y tome dirección de este momento para que nos edifique y transforme nuestros corazones. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, simplemente te damos gracias, Padre mío, por poder leer estas lecturas. Gracias por poder meditar tu palabra, por poder darnos ese conocimiento, esa sabiduría y poder nosotros meditar tranquilamente, profundamente en tus escrituras para saber qué quieres decirnos, Padre. Gracias por el Evangelio, gracias por Cristo, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por la salvación. Y gracias también por ser un escogido tuyo delante de la fundación del mundo, Padre. Te pido, Padre, que en este momento prepare nuestros corazones, que seas tú el que prepare los corazones de mis hermanos y que juntos, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Padre, tú nos des una lección exacta, nos des una guía y vamos a entender qué quieres decirnos y qué quieres hablarnos en el día de hoy. Así que edifícanos, Padre mío. Habla a mis hermanos, háblame a mí, Padre mío, y ayúdanos a poder entender de tu lectura de hoy para poder edificarnos y poder practicar todo lo que aprendamos en nuestra vida cristiana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, el título de hoy se llama No digas ay de mí, referido a que no tengas dudas, no dudemos, es decir, no digas ay de mí, esa expresión no la digas. Amén. Y el capítulo y versículo que da en concordancia con el devocional de hoy se encuentra en los salmos. Los salmos, sabemos que tenemos unos salmos de sabiduría, salmos de arrepentimiento, salmos de agradecimiento, salmos que quieren, incluso salmos en cual David quiere que Dios fulmine a sus enemigos, salmos de protección, salmos de amor, etcétera, etcétera. Los salmos, hermanos, es sabiduría pura. Si quieres aprender sabiduría del Señor y conocimiento, vete a leer los salmos. Amén. Pero hoy concretamente vamos a ir al Salmo número 120, el versículo 5. Pero como siempre leeremos del versículo 5 al 7 para poner en contexto y enfatizaremos en el versículo 5, que es el que tiene que ver con la lectura de hoy. Amén. Así que, hermanos, si me acompañan, son tan amables con la palabra del Señor, vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Y dice así, Salmo 120, que como subtítulo lleva La lengua engañosa y los enemigos de la paz. Versículos del 5 al 7. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Pero vamos a enfatizar el versículo 5, que es el que tiene que decir con la lectura de hoy, que se llama Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Amén, hermanos. Y déjame hacerte un pequeño comentario así a grosso modo de qué va el Salmo 120 que vamos a entrar en el devocional de hoy más tarde. Y dice así. En el Salmo 120, el salmista, amante de la paz, estaba afligido por las calumnias pronunciadas en su contra, pero tenía la certidumbre de que Dios lo salvaría. Mesec estaba en Anatolia, cerca del Mar Negro, pero Cedar estaba en Arabia. El salmista no vivió literalmente en estos lugares. Los nombres representan lejanas tierras bárbaras y paganas y describen a sus enemigos. Amén, hermanos. Pues sin más dilación vamos a entrar en la lectura de hoy, que como título he dicho antes se llama No digas ay de mí, como con desesperación. Amén. Dice así. Como cristiano tienes que vivir en medio de un mundo impío, y vale poco que grites ay de mí. Jesús nos rogó que fueses quitado del mundo, y lo que Él no pidió no debes tú desearlo.
Es mucho mejor hacer frente a las dificultades con el poder del Señor y glorificar a Dios con esta actitud. El enemigo está siempre observándote para descubrir alguna inconsistencia en tu conducta. Sé muy santo, pues. Recuerda que los ojos de todos están sobre ti y que se espera más de ti que de los otros hombres. Procura no dar motivo al reproche, que tu bondad sea la única falta que ellos puedan hallar en ti. A semejanza de Daniel, ponlos en el trance de decir: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Procura tanto ser útil como consecuente. Tal vez digas: si estuviese en una posición más favorable podría servir a la causa del Señor, pero donde estoy no puedo hacer ningún bien. Cuanto más malas sean las gentes entre las cuales vives, tanto más necesitan de tus esfuerzos. Cuanto más torcidas, tanto más necesitan ser enderezadas. Y si son perversas, tanto más necesario es que sus soberbios corazones se conviertan a la verdad. ¿Dónde tiene que estar el médico sino donde hay muchos enfermos? ¿Dónde consigue el soldado el honor sino en el más intenso fuego del combate? Y cuando te hayas cansado de la lucha y del pecado que te circunda por todas partes, piensa que todos los santos soportaron la misma prueba. Ellos no fueron al cielo llevándose en camas o llevados en camas, y tú no tienes que esperar viajar más cómodamente que ellos. Ellos tuvieron que arriesgar sus vidas hasta la muerte en los altos lugares del campo de batalla, y tú no serás coronado si no sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Por lo tanto, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, hermano, no te compadezcas de cosas que no puedes hacer. No te compadezcas de: ay de mí, pobrecito, que no puedo hacer esto. Ay de mí, que no puedo hacer lo otro. Ay de mí, que no puedo hablar a estas personas. Ay, que son de duro corazón. No, hermano. Como dice aquí, sé firme, como ese soldado, ¿no? Como dice, como un soldado, sé firme. Sé como un médico que tiene que estar entre los enfermos. Ves a ellos porque el que puede sanar es Cristo, pero que seas tú el que dé la palabra. Que tengas que ser firme en el Evangelio, firme en los caminos del Señor, y que tengas que estar firme como un soldado sin dejar atrás las cosas y sin hacer las cosas de cualquier manera, sino firmes y las cosas como el Señor. Y así vamos a leer 3 textos importantes en los cuales encontraremos 3 ideas y finalizaremos con la conclusión final. El primero te dice que debe vivir en este mundo para glorificar a Dios. Amén. O sea, vivir en este mundo glorificando al Señor siempre, es decir, obedeciendo, confiando en Él y realizando lo que Él te ha mandado. Hermano, que seas un siervo del Señor maravilloso, que glorifiques a Dios en este mundo y que vean que eres diferente porque se vea el reflejo de Cristo en ti. Amén. Y dice así: como cristiano tienes que vivir en medio de un mundo impío. Es verdad, es un mundo de tinieblas en el cual nosotros vivimos, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero tenemos que convivir con los impíos. Dice, y vale poco que grites: ¡ay de mí! Como compadeciéndote, ¿no? Jesús nos rogó que fueses quitado del mundo, y lo que Él no pidió, no debes tú desearlo. Es mucho mejor hacer frente a las dificultades con el poder del Señor y glorificar a Dios con esa actitud. Es decir, no te acobardes, no digas ay de mí, no te compadezcas, sino ponte firme y enfrenta las aflicciones. En este mundo de impíos, enfrenta a los impíos, enfrenta a los que odian al Señor, enfréntalos porque tienes el poder del Señor y con ese enfrentamiento tú glorificarás a Dios. Que prediques el Evangelio a esas criaturas que aún no han sido salvadas por el Señor y que les digas la verdad, les digas que están en su error, que seas un siervo maravilloso del Señor glorificando a Dios en este mundo putrefacto y lleno de pecado. Amén. Luego vamos a ver otro texto importante en el que podemos decir que realizar la obra del Señor donde más se necesita de Dios. Debemos realizar la obra de Dios donde más es necesario. ¿Vale? Y dice así: debemos de ser unos siervos de Dios en los cuales debemos realizar esa obra sirviéndole al Señor en los lugares donde más es necesario. Donde más se necesita la obra del Señor, ahí tenemos que ir nosotros firmes y tenemos que ir y predicar el Evangelio. Amén. Y dice así: cuanto más malas sean las gentes entre las cuales vives, tanto más necesitan de tus esfuerzos. Cuanto más torcidas, tanto más necesitan ser enderezadas. Y si son perversas, tanto más necesario es que sus soberbios corazones se conviertan a la verdad. Ahí es donde tenemos que predicar el Evangelio y ahí es donde tenemos que realizar la obra del Señor, que para eso somos llamados. Amén.
Dice, ¿dónde tiene que estar el médico, sino donde hay muchos enfermos? ¿Dónde consigue el soldado el honor, sino en el más intenso fuego del combate, es decir, en primera línea de batalla? Y cuando te hayas cansado de la lucha y del pecado que te circunda por todas partes, piensa que todos los santos soportaron la misma prueba. Es decir, nosotros tenemos que, como dice, en cuanto la gente es más mala, cuando la gente más odia al Señor, cuando esos corazones son más duros, ahí tenemos que entrar nosotros predicando la verdad, predicando el Evangelio, realizando la obra del Señor. Tenemos que ser médicos para esos enfermos, tenemos que ser soldados que batallamos en la primera línea de batalla. Como dice, y que no nos rindamos, que no nos cansemos, y que el pecado no pueda con nosotros, porque como dice aquí, ¿no? Aquellos santos antiguamente soportaron la prueba siempre, soportaron todo. ¿Cómo no vamos a soportar a nosotros? Así que realicen la obra del Señor donde más se necesite. Amén. Porque muchas veces vemos que realizamos la obra del Señor en lugares normalitos, lugares que no tenemos muchos conflictos, que sí, que hace falta la palabra de Dios, que hace falta predicar el Evangelio, pero son lugares en los cuales no hay mucho peligro, digamos. Pero en los lugares donde hay peligro de verdad, ahí donde tenemos que entrar como soldados y batallar, predicando el Evangelio, y batallar, predicando la verdad, y soportar todo aquello que soportaron los santos. Así que hagas la obra del Señor, pero verdaderamente donde más se necesite. No te compadezcas, sé valiente y realiza la obra del Señor sirviendo y glorificando a Dios. Amén. Y el último texto maravilloso es el que te dice que debemos de ser unos buenos soldados de Cristo. Es decir, debemos de estar firmes y fieles como esos soldados que están... ¿Has visto esos soldados que están firmes y quietos y pasa que pasa no se mueven? Así tenemos que estar nosotros, firmes en los caminos del Señor, firmes en la obra del Señor, para ser unos buenos soldados de Jesucristo. Que practiquemos y cultivemos la firmeza en la obra de Dios. Amén. Dice así, hablando de los santos, ¿no? Los santos, ellos tuvieron que arriesgar sus vidas hasta la muerte en los santos lugares del campo de batalla. Y tú no serás coronado si no sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Por lo tanto, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, así como los santos. Soportaron esas pruebas, soportaron todo, soportaron lo peor de lo peor y fueron firmes en el campo de batalla. Tienes que ser tú como un soldado de Jesucristo y practicar la firmeza, como dice al final, que dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esfuérzate en predicar el Evangelio, pórtate varonilmente en los caminos del Señor y que estés firme en la fe, que no pueda apartar la fe de tus caminos ninguna cosa, ninguna circunstancia, ninguna persona, que tú seas firme en la fe, firmes en tus convicciones y firmes en Cristo, que te porte varonilmente, quiere decir como macho, digamos, ¿no? Que te porte varonilmente, que seas firme, que seas duro, que no seas como una nena, que estés ahí firme como un hombre puro y duro, y que sobre todo que te esfuerces en realizar la obra del Señor. Es decir, 3 cosas importantes, que debemos vivir en este mundo impío, pero glorificando a Dios, realizando la obra del Señor, porque somos sus siervos. Que nosotros podamos realizar esa obra de Dios en los lugares que más se necesiten. Y sobre todo que seas un soldado de Jesucristo, firme, puro, firme en tu fe, varonilmente o macho, duro ahí, sin echar atrás. Y sobre todo que te esfuerces cada día más en realizar la obra del Señor, predicar el Evangelio. Y que no te compadezcas diciendo, ay de mí, es que si le hablo me va a rechazar. No, que seas firme en los caminos de Dios, que seas firme en la obra de Dios. Firme, duro, glorificando a Dios y sobre todo en los sitios que más se necesita la palabra de Dios. Amén. Por eso, como título final podríamos decir que seamos firmes en el Señor, que practiquemos la firmeza, que estemos firmes en el Señor desde que nos levantamos hasta nos acostamos, que no nos compadezcamos ni seamos cobardes, sino que enfrentemos las aflicciones, que enfrentemos a esas personas malas que están odiando al Señor, que seamos firmes en la obra del Señor, predicándole el Evangelio y haciéndole ver que están perdidos en sus delitos y pecados. Y si nos rechazan, que nos rechacen, pero nosotros estamos realizando la obra del Señor firmes en nuestra fe, portándonos varonilmente y esforzándonos en los lugares y momentos que más se necesita, y con eso estamos glorificando a nuestro Dios Santo. Amén. Pues vamos a orar para finalizar el vídeo de hoy.
Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre mío, por esta lectura. Ayúdanos a no compadecernos y a no apartarnos, Padre mío, no dar media vuelta y compadecernos diciendo que nos pueden insultar y ser cobardes, sino que seamos firmes y valientes, Padre mío, que podamos realizar tu obra en medio de este mundo impío, glorificándote cada día, porque tenemos el poder santo tuyo, tenemos ese poder en el cual se puede valentía para poder predicar el Evangelio. Que nosotros podamos llevar las buenas nuevas, Padre Todopoderoso, sobre todo en lugares que más se necesiten. Como decía, queremos ser médicos. Cuando los médicos están con los enfermos, que seamos médicos en esos enfermos, que seamos unos soldados en primera línea de batalla para poder combatir y que no nos cansemos y el pecado no nos pueda, sino que seamos firmes como esos santos maravillosos que pasaron muchas pruebas pero que se mantuvieron firmes. Y sobre todo que seamos como esos santos, que seamos los soldados de Jesucristo, los que nos mantengamos firmes en la fe, que nos portemos varonilmente, nos esforcemos en los caminos tuyos, Padre mío Todopoderoso, para predicar el Evangelio, para predicar la buena nueva, para hacerles saber que están en el camino incorrecto, que están perdidos en sus delitos y pecados y se van a ir al infierno. Que tengamos ese poder santo y esa valentía para poder predicar a tiempo y fuera de tiempo, Padre Todopoderoso, y que estemos firmes en el Señor, para cualquier aflicción que venga no nos tumbe, sino que nos mantengamos firmes para predicar las buenas nuevas, para ser unos siervos tuyos maravillosos y poder realizar la obra tuya que nos has encomendado en este mundo, que son impíos, en este mundo de pecado, en el cual tú puedes salvar almas, pero nosotros somos ese instrumento, esa herramienta que tú usas para que seamos firmes en ti y prediquemos el Evangelio sin problema, un Evangelio puro, duro, verdadero, como es el de tu Hijo Jesucristo. Así que, Padre, sigue cultivando esa firmeza en nuestros corazones y ayúdanos a no echar atrás y no dando media vuelta, sino a, con valentía, enfrentar y poder realizar tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el devocional de hoy. Ha sido maravilloso. Y hermano, espero que tengas un maravilloso día. Espero que Dios esté obrando en ti. Espero que esté dando fruto en ti, que esté cambiando tu vida, que obedezcas al Señor, confíes en el Señor, que sobre todo que los caminos del Señor sean tus caminos y estés unido con Cristo. Pero sobre todo lo más importante, que el Señor pueda obrar en ti cultivando esa firmeza en el Señor, esa firmeza en sus caminos y que no te acobardes, sino que te envalentones para predicar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio y para hacerle ver a las personas que están muy perdidos y que necesitan a Dios. Así, hermano, yo aquí te respondo, sé valiente, te animo y dile al Señor que te dé esa fortaleza para ser valiente, para realizar la obra del Señor, para glorificar a Dios en los sitios donde más se necesita y sobre todo que seas un buen soldado de Jesucristo en el cual seas firme en la fe, que te porte varonilmente y que te esfuerces cada día por predicar la palabra, porque quién sabe, el Señor puede tocar esos corazones y pueden ser salvos como algún día tú y yo fuimos salvos, fuimos traídos a los caminos del Señor y gracias al Señor por traernos aquí. Amén. Sé firme, hermano. Sé duro. Sé un buen soldado. Mantente firme, mantente duro, mantente macho, mantente varonilmente y sobre todo que practiques esa valentía para realizar la obra del Señor. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que tengan un bendecido y maravilloso día. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Aleluya.